empezar con la palabra, amén, que el Señor puso en mi corazón. Quiero confesar que hacen como 3 o 4 domingos atrás, yo me encontraba ahí sentado como cualquier domingo. Y mientras el grupo de alabanza estaba tocando la adoración, hay momentos que uno anhela escuchar al Espíritu Santo. Pero en este momento vino de sorpresa y vino sobre mí y me dio una palabra. Yo soy de las personas que digo que el Espíritu Santo nunca te diera una mentira. El Espíritu Santo conoce tu situación, conoce lo que estás pasando. Y mientras yo me encontraba allí sentado en la banca, el Espíritu Santo me hizo una pregunta. Y esta pregunta es el tema de esta noche. El Espíritu Santo me dijo: ¿me amas? Brian, ¿me amas? Cuando yo escuché que el Espíritu Santo me dijo de eso, yo solamente me tiré a llorar. Me tiré a llorar porque yo sabía que había cosas en mi vida que impedía ese amor el cual Dios me está pidiendo, o el que Dios desea de nosotros. Yo no pude decirle te amo en ese momento. Y mientras estaba ahí llorando, le dije: Señor, perdóname. Perdóname porque no te he demostrado que te amo. Perdóname, Señor, porque aunque vengo a la iglesia, sirvo, hay partes de mi vida que todavía no te las he entregado. Y de ahí salió este tema: ¿me amas? Es una pregunta que Dios o el Espíritu Santo le hace a cada uno de ustedes en esta noche. ¿Me amas de verdad? ¿Me amas de verdad? Yo quiero que usted analice y medite en esa pregunta. Porque mientras yo escudriñaba las Escrituras, me di cuenta que sin amor no hay salvación. Sin amor no hay salvación. El Evangelio se resume en el amor. En amor. Y para darle fundamento a la palabra que voy a traer hoy, vamos a abrir nuestra Biblia, amén, en el libro de Juan, capítulo 21, verso 15. Amén. Cuando lo tenga, me confirma con un amén. Se lo voy a agradecer mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Lo tiene? La palabra: seré en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendecimos, Padre mío, en este lugar. Te pido, Señor, que no me quites, sino que me pongas. Te pido, Padre, que un espíritu de sabiduría, de ciencia, se manifieste en este lugar. Te pido, Padre, que tú le hables a tu pueblo. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo, el cual conoce todas las cosas, Padre mío, entre en lo más profundo de su ser. Padre, yo te pido que lo que dice tu palabra dice que tu palabra no retorna atrás vacía. Yo te pido, Señor, que no permita que esta palabra que hoy, Señor, tú nos permites escuchar, no retorne atrás vacía. Pido, Señor, que esta palabra, Dios,
haga que manifiesten dentro de nosotros muchos frutos y que aprendamos, Señor, a amar en verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame quitarme esto. Gloria a Dios. La Biblia dice, si leemos algunos versículos atrás, nos daremos cuenta que Jesús ya había resucitado de entre los muertos. Y los discípulos estaban separados de Jesús. Porque cuando Jesús, amén, resucitó de los muertos, no rápidamente se manifestó a los discípulos. La Biblia dice que esta era la tercera ocasión en donde Jesús se había manifestado a sus discípulos. La Biblia dice que los discípulos se encontraban en el mar de Tiberia. Ahí, estando ellos ahí en el mar de Tiberia, dice la palabra de Dios que Pedro tomó la decisión de ir a pescar. Y algunos de los discípulos que andaban con Pedro dijeron también, se unieron con Pedro para ir a pescar. Y de haber pescado toda la noche, no pudieron haber pescado nada. Pero la Biblia dice que había un hombre, llegando a la mañana, había un hombre en la orilla. Y le hace una pregunta. Le dice, ¿tenéis algo de comer? Ellos le dijeron no. Él le dijo, echad la red de la derecha de la barca y hallaréis. Cuando tiraron la red, como Jesús le había dicho, atraparon una gran cantidad de peces. Pero algo que me llamó la atención es que la Biblia dice que ninguno pudieron discernir en ese momento que el hombre el que estaba en la orilla era Jesús. Y yo me empecé a preguntar cómo es que Pedro, teniendo la revelación de quién era Jesús, no pudo reconocer que el hombre el que estaba en la orilla no era cualquier hombre, que el hombre el que estaba en la orilla era Jesús de Nazaret. Cuando él había estado con Jesús aproximadamente 3 años. Si yo tengo con mi esposa más de 5 años y yo tengo una relación íntima con ella, si ella está hablando lejos, yo voy a reconocer su voz. Yo voy a reconocer que la mujer que está hablando allá en la otra cuadra es mi esposa, porque yo reconozco su voz. Pero como Pedro no pudo reconocer que el hombre, que el que estaba en la orilla era Jesús. Porque Pedro había tomado la decisión de volver a su profesión. Y había olvidado la promesa, la palabra profética que Jesús le había dado. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, yo te haré pescadores de hombres. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero Pedro no pudo discernir el hombre que estaba ahí era Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro no pudo discernir que era Jesús? Porque ya en su corazón había querido volver atrás. Había quizá olvidado la palabra profética que Dios le había entregado. Y muchos de ustedes tienen palabra profética dicha por Dios para hacer grandes cosas en el reino de Dios. Pero cuando llegó la prueba, llegó la lucha, cuando el Satanás se levantó en contra de esa palabra, olvidaron la palabra que una vez Dios le dio. Aleluya. Adora a Dios, hermano, adora a Dios.
Bendito sea Dios. Pero dice la Biblia que el hombre, uno de los discípulos que amaba a Jesús, llamado Juan, discernió que el hombre, que el que estaba en la orilla era Jesús. Tengo que entrar por este tema para caer con el peso ya mismo. Y dice la Biblia que Juan dijo en alta voz: es el Señor el que está a la orilla. Y Pedro, escuchando lo que había dicho Juan, se tiró al agua porque estaba desnudo, porque le dio vergüenza. Y llegando ellos a la orilla, dice la Biblia que Jesús lo había preparado comida. Ya le tenía peces y le tenía pan. Comieron, se jaltaron de lo que Jesús le había hecho. Y algo que me gusta de Jesús es que no vino a ser servido, sino para servir. Y hoy en día hay muchos predicadores, muchas personas que una vez que Dios lo lleva a un nivel de gloria alto, en donde Dios lo hace famoso, ya ellos no pueden servir. Pero sin embargo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, viniendo a la tierra, Él no vino a ser servido, sino para servirle a otro. Y estando Jesús ahí, agarra a Pedro, me imagino, de la mano y le dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Jesús está haciendo una pregunta. Ahora yo empecé a meditar en esa pregunta que Jesús le estaba haciendo. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esto? ¿A qué se está refiriendo Jesús que le está diciendo me amas más que esto? Le estaba diciendo Jesús: me amas más que tu trabajo, me amas más que tu profesión, me amas más que tus sueños, Pedro. Pedro, me amas más que tu propia vida, Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. La pregunta que le tengo a ustedes: ¿aman a Dios más que su propia vida? ¿Aman a Dios más que el trabajo que tienes? ¿Ama más a Dios que la carrera que puedas obtener? ¿Amas a Dios de verdad? En este camino tenemos que renunciar a nuestros sueños por el propósito de Dios. Yo sé que tenemos planes, que tenemos deseos, pero eso tiene que echarlo a un lado y decir: Señor, acepto tu voluntad, acepto tu propósito. Amén, aleluya. La Biblia dice, la Biblia habla de varios hombres que demostraron su amor hacia Dios. La Biblia habla de un hombre llamado Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham, la hemos escuchado, se nos ha predicado muchísimas veces. Abraham sale de Ur de los Caldeos, en donde escucha la voz de Dios y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham, escuchando la voz de Dios, acciona y sale de la tierra en la cual él se encontraba. Pasando los años, pasando los meses, dice la palabra de Dios que Abraham concibe tener un hijo, que era lo más que él anhelaba, lo más que él quería. Y ese niño empezó a crecer, llamado Isaac. Pero llegó un momento en la que Dios le dice a Abraham: Abraham, necesito que me levantes un sacrificio. Necesito que me levantes un holocausto, Abraham. Pero yo no quiero oveja, yo no quiero paloma, yo no quiero un toro, yo no quiero una vaca, yo quiero a tu hijo. ¿Usted sabe lo que le estaba pidiendo a Dios a Abraham? Lo más que amaba, lo más que él quería. ¿Usted sabe lo que es esperar más de 80 años para tener un hijo?
Y después que Dios te lo pida, entrégamelo a mí. Y la Biblia dice que no hay ningún texto bíblico que diga que Abraham renegó contra Dios. No hay ningún texto que diga que Abraham dijo: Señor, pero si tú me lo diste, ¿para qué me lo vas a quitar? Si tú me lo diste, Señor, ¿por qué me lo quieres quitar? Y hay momentos en los que Dios nos pide cosas, y empezamos a preguntar a Dios: ¿por qué me lo quieres quitar? ¿Por qué me quitaste a mis amigos o ese compañero? ¿Por qué me quitaste esto y lo otro? La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Lo que Dios te quite de tu vida, obrará para bien. Todo lo que Dios haga alrededor tuyo, en tu vida, en tu casa, va a obrar para bien, por amor a ti. Y Abraham, dice la Biblia, que Abraham cogió 2 siervos, cogió a su hijo y se fue al monte a darle a Dios lo más que amaba. ¿Por qué Abraham lo hizo? Porque amaba a Dios. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a aún matar a su propio hijo? Porque amaba a Dios más que su propia vida. Amaba a Dios verdaderamente. De tal manera que Dios lo llamó a él amigo. Porque Dios sabía que el amor que sentía Abraham por él era sincero. Pero muchas veces nosotros, dice la Biblia, que no amemos con un amor fingido. No podemos fingir que amamos a una persona. No podemos fingir que amamos a Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. No podemos venir aquí a fingir que amamos a Dios, que le adoramos, que lo glorificamos. Pero cuando salimos de aquí para afuera, se nos olvida que amamos a Dios. Se nos olvida. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: a Dios te amo? Decimos: te adoro, te bendigo, te alabo, te glorifico. Pero pocas veces le decimos: te amo. Te amo, Señor. De verdad te amo, Señor. Tenemos que aprender que el amor lo es todo. Si no tenemos amor, nada somos. Si no tenemos amor, podemos venir a la iglesia, podemos brincar, podemos saltar, podemos hacer 20,000 cosas en el reino de Dios. Pero si no tenemos amor, de nada nos vale al final. La Biblia habla de otro hombre llamado Daniel. Daniel, el profeta Daniel, un hombre en la cual Dios había depositado mucha gracia. Y dice la Biblia que en el tiempo del rey Darío, el rey Darío levantó gobernadores y sátrapas para que manejaran el reino de Darío. Y uno de esos gobernadores era Daniel. Y dice la Biblia que algunos gobernadores y los sátrapas se llenaron de envidia y de celos. Y buscaron la forma de cómo hacer que Daniel fuera echado del reino. Usted sabe que Satanás está buscando la forma de cómo hacerlo caer. Usted sabe que Satanás está buscando la forma de cómo lograr quitar de nuestro corazón el amor hacia Cristo. Usted sabe que Satanás está trabajando fuerte para que usted no cumpla el propósito de Dios. Usted sabe que Satanás está observándote día a día
analizando tu movimiento para luego acusarte con el Padre. La Biblia dice: no ignoréis las acechanzas del diablo. Y Daniel se encontraba ahí. Y dice la Biblia que empezaron a vigilar a Daniel. Y buscaron causa, pero no la encontraron. Pero se dieron de cuenta que Daniel tenía algo. Que todos los días oraba 3 veces al día. Y dijeron: bueno, ya yo sé cómo lo vamos a agarrar. Ya yo sé cómo lo vamos a agarrar a Daniel. Y se reunieron los gobernadores y los sátrapas. Y fueron ante el rey Darío. Y le dijeron: Darío, aquí lo hemos reunido, algunos consejeros lo hemos reunido. Y hemos quedado que tenemos que hacer un decreto, tenemos que hacer una ley. Diciendo que ningún hombre podrá adorar a ningún Dios. Y el rey Darío, inocentemente, sin saber que ese decreto iba a perjudicar a Daniel, firmó el decreto. Y Daniel se enteró. Y algo me impacta de Daniel, que cuando escuchó lo que el rey Darío había hecho, él se fue a su casa, abrió las ventanas y siguió orando como él oraba todos los días. No impidió que ese decreto desconectara a Daniel de la presencia de Dios. Eso no impidió que Daniel dejara de amar a Dios. Y dice la Biblia que cuando vieron a Daniel lo agarraron, lo llevaron ante el rey Darío. Y el rey Darío, sorprendido, dijo: Daniel, ¿qué pasó? Yo estaba adorando a mi Dios. Y luego de eso el rey Darío se entristeció porque amaba a Daniel. Y buscó la forma de cómo romper ese decreto. Y no pudo. Y el rey Daniel y Darío le dice que Jehová, el Dios que tú le sirves, te libre del pozo de los leones. Daniel estuvo dispuesto, por amor a Dios, ir al pozo de los leones. Daniel estaba dispuesto a ser criticado, burlado, humillado, por amor a Dios. Por amor a Dios. Y dice la Biblia que cuando lo tiraron al pozo de los leones, Dios lo vio inocente. Por eso Dios lo libró de los leones. No era porque Daniel era alguien grande. No. Es que Dios lo vio inocente. Alabanza a Dios. Vio el corazón de Daniel y dijo: no, este hombre me ama. Este hombre me respeta. Este hombre verdaderamente está dispuesto a dar su vida por mí. Está dispuesto a mantener su relación conmigo. Sin importar lo que diga la gente. Sin importar lo que diga la gente. Sin importar lo que los gobernadores y los sátrapas quieren hacer con él. Y Dios los libró de los leones. La Biblia dice que un ángel descendió a ese lugar y le tapó la boca a los leones. Eso hace Dios con una persona que verdaderamente lo ama. Dios peleará por ti. Dios peleará por ti y por tu causa. Pero si tú lo pones a Él primero. El problema es que que a Dios lo tenemos segundo, lo tenemos tercero, lo tenemos cuarto. No, Dios no quiere segunda posición ni tercera posición. Dios quiere la primera posición en tu vida. Dios quiere ser primero en tu vida. No segundo, no tercero. Pero tenemos esa mala costumbre de dejar a Dios segundo. ¿Cómo es que tú vas a tomar una decisión y después tú la tomas y después le preguntas a Dios? Por favor. Primero tienes que preguntarle a Dios
y luego accionar en lo que te diga el Señor. Pero no actúes primero y después tú le preguntas a Dios, poniendo al Señor el segundo en tu vida. Esa posición no le gusta a Dios. Dios tiene que ser primero en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, en todo lo que emprendas. Dios tiene que ser primero en tu vida. Gloria sea al Señor. Estos tres hombres de Dios estos dos hombres tienen algo en común: que permanecieron en el amor de Dios. ¿Por qué es importante que nosotros haya amor? Porque el mundo conocerá que somos sus discípulos. Juan 14:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Si tú no amas a tu prójimo, usted no ha conocido a Dios. Sencillo, así. Si usted no ama al perdido, usted todavía no ha conocido a Dios. Y Dios no lo conoce a usted. Si tú no amas a aquel que te hizo daño, a aquel que te lastimó, a aquel que te hirió, usted no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y si Dios, siendo amor, perdonó tus pecados, perdonó tu rebeldía, perdonó todas las cosas malas que tú hiciste por amor a ti, queremos hacernos mayor que Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Si tú te amas, tienes que amar a tu prójimo. Aleluya. Otro punto: porque si no hay amor en nosotros, no conocemos a Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué es importante que nosotros haya amor? Porque si no tenemos amor, nada somos. Primera de Corintios capítulo 13 del 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelical y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice la Biblia. Pastor, yo me di de cuenta algo: que yo puedo tener fe y no tener amor. Que yo puedo conocer los misterios de Dios y no tener amor. Que yo le puedo dar al pobre sin amor. Que yo pudiera aún dar mi propia vida. Usted sabe lo que da su propia vida sin amor. De nada te sirve, dice la Biblia. Tenemos que amarnos unos a los otros de verdad, hermano, de corazón, de verdad, de verdad. No puede haber envidia, no puede haber celo en el cuerpo de Cristo. Yo no acepto eso en el cuerpo de Cristo. Si somos hermanos como nosotros, si yo viendo la necesidad que tiene mi pastor o que tienes tú, tenga tú, yo me haga de los ojos cruzados y camine y siga caminando, yo no tengo amor. Pero si yo tengo para ayudarte, yo te voy a suplir. Hermano, ven, toma. Pero hay gente que dice: no, es que Dios lo tiene en una prueba, Dios lo tiene en un proceso. Yo sé que Dios te prueba y Dios te pone en proceso. Pero la Biblia me enseña a mí que si yo sé que un hermano está pasando mi necesidad, dice que no esconda mi corazón. O sea, que no me niegue a ayudarlo.
Porque somos un solo cuerpo. Le servimos al mismo Dios. Y si yo sé que tú tienes necesidad, ¿por qué no te puedo ayudar? Sabiendo que tengo para ayudarte. Lo que pasa es que estamos tan pegados a este mundo y a las cosas de este mundo que nos cuesta darle al prójimo. Que nos cuesta darle aún a nuestros hermanos. La Biblia dice que hagamos el bien mayormente a nuestros hermanos. A ustedes, nosotros. Amén. Porque si tenemos amor, amamos al prójimo. Romanos 13. Romanos capítulo 13, verso 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo voy a repetir ese versículo está fuerte. El amor no hace mal al prójimo. Y como tenemos, es triste, hermano, es triste escuchar de otros hermanos decir que mi hermano me hizo esto y esto y lo otro. Es triste saber eso, pero es una realidad que se está viviendo en las iglesias. ¿Cómo yo me voy a parar aquí a criticar a mi hermano? ¿Cómo yo me voy a parar aquí a señalar a mi hermano? ¿Cómo yo voy a pararme aquí a hablar mal de un predicador de alguien? Yo no tengo ese poder, esa autoridad. Eso no me conta a mí, eso le conta a Dios. Él le dará cuenta a Dios. Pero yo no puedo hacerle eso a mi prójimo, porque yo lo amo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, por favor. Hay una palabra que dice Pablo que nos enseña que no hay nada que nos separará del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Cuando habla ese versículo, habla del amor que Jesús tiene hacia nosotros. Nada nos podrá separar del amor que Dios tiene hacia usted y hacia mí. No hay nada en este mundo, no hay nada creado, no hay nada hecho por los hombres que podrá separarnos del amor de Cristo. Nada hay que nos podrá separar del amor de Cristo. Pero muchos de nosotros a veces nos separamos del amor de Él. Muchos a veces de nosotros nos separamos de ese amor que Él nos quiere dar. ¿Cómo? Amando las cosas de este mundo. La Biblia dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Usted tiene que entender que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. No le pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos al reino celestial. Somos de arriba y no de abajo. No podemos amar las cosas de este mundo. Porque a veces nosotros nos alejamos del amor de Dios. Porque cuando Dios no cumple una petición de nosotros, nos da ira, enojo, y ya no queremos orar, ya no queremos buscar a Dios. Y ya no queremos seguir en estos caminos. Y la Biblia dice claramente: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Uno de los requisitos para tú decirme a mí que amas a Dios es guardando su palabra. A mí tú no me dejas de decir que tú amas a Dios si ni siquiera le dedicas una hora a leer la palabra de Dios.
Jesucristo lo dijo, no lo dije yo. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Si tú verdadero, yo no estoy para señalar a nadie, ni para ofender a nadie, mucho menos. Dios me libre de eso. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que más que seas usado por Dios, más de que tengas sabiduría y ciencia y conocimiento, es que ames a Dios. Es que ames a Dios. Es ahí donde yo te quiero llevar a entender que Padre, tu prioridad debe de ser amar al Señor. Que tú ames a Dios verdaderamente. Dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento pasará, todo pasará, pero su palabra se mantendrá de pie. No hay nadie que podrá quitar esta palabra. Si tú amas al Señor, si tú lo amas, guardará su palabra. ¿Qué quiere decir con guardar su palabra? Es que desde hoy, usted va a tomar la decisión de todos los días leer su palabra. Porque ya usted sabe que para tú decir que amas a Dios, tiene que leer eso. Tiene que comerse el rollo. Tiene que leer la palabra. Yo sé que la oración es necesaria. Yo sé que el ayuno es necesario. Pero mayormente debe haber palabra de Dios en tu vida. Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios plasmada en este libro. Si no leemos las Escrituras, no conocemos a Dios. Si no leemos las Escrituras, no vamos a amar a Dios. Si no leemos las Escrituras, no vamos a saber cómo orar, cómo clamar, cómo entrar ante la presencia de Dios. Si no leemos las Escrituras, no vamos a poder honrar a Dios, porque no sabemos lo que a Él le agrada. Y Satanás sutilmente ha traído mucha distracción para que usted no lea la palabra de Dios. Satanás no quiere que usted lea la palabra de Dios. Porque, ay, Dios mío, porque cuando el día que usted lea que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, entenderá que Satanás tiene que obedecer a algo. Tiene que obedecer a esta palabra. Él tiene que obedecer a esta palabra. Él está bajo nuestros pies, dice la Biblia. Él tiene que obedecer a la palabra de Dios. Pero Satanás no quiere que te apoderes de la palabra. Satanás quiere que te mantengas así sentado, perdiendo el tiempo, perdiendo el potencial que Dios ha puesto en ti, escondiendo el talento en el suelo. Eso es lo que quiere el diablo. Porque el día en que tú estés delante de Dios, Dios te va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué le vas a decir? No, Señor, es que tuve miedo y le escondí ahí debajo de la tierra. Señor te va a decir: siervo inútil. Eso es Biblia, hermano. Yo no puedo cambiar lo que dice ahí. Tienes que multiplicarte, tienes que echanzarte, tienes que estirarte, tienes que producir algo para Dios. Pero primero, lo primordial es esto: la poderosa palabra de Dios. Es la que te va a llevar a tu propósito. Es la que te va a llevar al propósito eterno que tienes con Dios.
Es la que te va a enseñar, es la que te va a dirigir, es la que te va a alinear al propósito eterno. La palabra de Dios no retorna atrás vacía. La palabra de Dios edifica, restaura, sana, liberta. La palabra de Dios hace todas esas cosas. ¿Y por qué usted no la quiere leer? ¿Por qué usted no quiere consagrarse con Dios a leer la palabra de Dios y a dedicarle tiempo a otras cosas que no edifican? Tenemos que entender que ya no podemos estar jugando. Cuando Dios me llamó, Él me dio 2 palabras: predica mi palabra, vengo pronto. Ya. Cristo viene. Cristo viene. Y el único que puede retener su salvación aquí es usted mismo. Somos nosotros mismos. Él ya pagó el precio. Él ya murió. Él ya nos perdonó. Pero dice la Biblia: retén tu corona para que no te la quiten. Retén tu corona. Cuida tu salvación con temor y temblor. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Queridos jóvenes, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que mientras yo estaba ahí, que yo recibí esa palabra, fui confrontado por el Espíritu de Dios. Y quizá ahora usted se siente confrontado porque se ha dado cuenta que quizá no ha entregado esas áreas de su vida al Señor. Quizás se ha dado cuenta de que Dios no es primero en su vida. Quizás se ha dado cuenta que ama más las cosas de allá afuera que al mismo Dios, que fue quien dio la inspiración para crearlas. Dios no vino para ofender a nadie. Solamente viene a corregirte y para que te alinee y para que acepte la voluntad del Señor. El Señor tiene planes con cada uno de ustedes. El pastor Andy se lo ha repetido muchas veces. Le ha hablado a través de profetas, le ha hablado a través de gente, y ustedes no han querido accionar en la palabra que se le ha dado. Yo estoy aquí de verdaderamente fue por una palabra. Mi papá sabe que yo le corría esto. Señor, yo no quiero predicar, pero me pasó como a David. Cuando Saúl fue endemoniado, cuando Saúl le quitaron la unción del rey y se la pusieron a David, la Biblia dice que un espíritu malo vino para atormentar a Saúl. Y ese espíritu atormentaba a Saúl. Pero había un hombre llamado David, el cual tenía la unción, el cual tenía la gracia de Dios, y Dios estaba con él. Y Dios lo expuso a David. Igualmente, cuando se levantó el gigante, cuando se levantó Goliat, no había nadie que lo enfrentara, y Dios lo tuvo que exponer para que saliera de atrás de las ovejas y se hiciera un guerrero, un rey. Si tú no quieres aceptar el reto de Dios, porque el llamado es un reto que Dios te hace, si tú no lo quieres aceptar, Dios va a provocar cosas en tu vida. Dios va a provocar cosas que al final las vas a tener que aceptar. Dios te va a exponer. Te va a exponer. Porque Él quiere que cumpla su voluntad. Y su palabra no va a caer al suelo. Su palabra se va a cumplir en tu vida.